La paz sea en esta casa. Lucas capítulo 10, versículo 5 y 6. Y bueno, pues usted si quiere recibir esa bendición de Jesús, tendrá que decir amén. O bien también puede decir así sea. Porque de lo contrario, dice la palabra de Dios, léalo, que se regresará esa bendición. Yo sí lo creo. Bien, pues empezamos el programa de este día. Y pues mi querido amigo, recuerde que les dijimos que íbamos a tratar el asunto de ¿era Jesús Dios? Bueno, y el programa anterior pues ya dijimos que era la predestinación. Ojalá que nos siga en internet y pues continúe aprendiendo. Y sobre todo poniendo en práctica lo que usted aprende, ya lo decíamos en otro programa, ¿verdad? Y se confirma este hecho de que usted aprende cuando las cosas que sabe y que aprende las pone en práctica. Muy bien, ahora iniciamos el programa con algunos textos. Yo le ruego por favor que ponga mucha atención en este tema. ¿Era Jesús Dios? Nada menos ahorita que venía, me encontré con una persona y pues dudó que si era Jesús Dios. Mire, necesitamos ir a la tradición. Y bueno, por allá, en San Mateo capítulo 28, versículo 20. Mire lo que nos dice la Biblia católica, que es la que yo manejo. Dice, enséñenles a cumplir todo lo que yo les he encomendado o lo que yo les he mandado. Solamente debemos enseñar aquello que Jesús mandó, ordenó y dijo que se le enseñara. Por otro lado, mi querido amigo, mi querido radioescucha, mi querido cibernauta, dice el profeta Isaías en el capítulo 8, versículo 20, fíjese bien, dice, a la ley y al testimonio. La palabra de Dios es ley. Y véalo, en el Catecismo Católico, y verá que es ley, la Biblia. Entonces, a la ley y al testimonio. Hay que testificar de lo que estamos hablando. O sea, a la ley y al testimonio. Ahora dice, si no hicieren así, o sea, si no van a la ley y al testimonio, aún escrito está, dice, es porque no les ha amanecido. Si usted reúne estos dos textos, enseñe lo que Dios, lo que Jesús ha mandado, ha ordenado, y tiene que ir a un escrito está, Filipenses capítulo 2, versículo 12 en delante, puede leerlo, debe haber igualdad. O sea, allí en Filipenses 2 nos indica que debemos pensar lo mismo, hacer lo mismo, o sea, que haya igualdad entre los hermanos, entre las personas que leen estos documentos. ¿Y por qué hago este preámbulo? Bueno, pues precisamente porque necesitamos saber que debemos enseñar y aprender lo que Jesús ordenó que se enseñara. Y tenemos que ir a un escrito está, a la ley y al testimonio, para hablar de lo mismo. Y mucho ojo a continuación. Porque usted cree que en el reino vamos a pensar distinto, a hablar distinto, a actuar distinto. Y ese reino usted lo está pidiendo en el Padre Nuestro. Dice, venga a nosotros tu reino. Cada vez que usted declama o reza el Padre Nuestro, dice, vénganos tu reino. Entonces, aguas con eso. Pues en ese reino tendremos que pensar más o menos igual. Y debemos de tener tratos iguales. Bien, pues aquí está la enseñanza a continuación. ¿Era Jesús Dios? Bueno, mire, en varios textos, ojo en esto y casi aquí está la respuesta. ¿Era Jesús Dios? Bueno,
los textos dicen el Hijo del Hombre, el Hijo de David, el Hijo de Dios. Y luego también nos dice el Mesías, el Mesías. Y se está refiriendo estos títulos a Jesús, el Mesías. ¿Qué quiere decir el Mesías? El ungido. Entonces lo ungieron. Le dijeron, tú eres el que vas a. Bien, pues vamos a estudiar un poco más respecto de que era Jesús Dios. Y esto lo vamos a ver en dos temas. En en dos programas, perdón. En este programa y en el que sigue. La segunda parte se va a llamar cómo demostró Jesús que tenía el poder de Dios. Y bueno, luego se lo repito. Bien, una de las más desafiantes preguntas formadas se registra en el Evangelio de San Mateo, que dice: ¿qué os parece del Cristo? O sea, ¿qué les parece respecto del Cristo? ¿De quién es hijo? Otra pregunta. Mateo 22:42. ¿Era Jesús Dios? En su Evangelio, Juan presenta un argumento incontestable que prueba que Jesús de Nazaret era el divino Hijo de Dios. Y él declara con franqueza que escribió ese Evangelio para que sus lectores crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengan vida en su nombre. Juan 20:31. ¿Existía Cristo antes de venir a este mundo? Fíjese bien. Las primeras palabras del Evangelio de Juan revelan que Dios, el Hijo, era coeterno con Dios el Padre. Coeterno, grabes esa palabra. Coeterno. Y nosotros somos coherederos con Cristo. Bien. En el principio era el Verbo, dice Juan, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio y con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. Juan 1, del 1 al 3. Y más abajo, en el versículo 14, el mismo apóstol explica que ese Verbo que tomó parte en la creación del mundo era Jesús. El profeta llama al Mesías. Fíjese bien cómo lo llama el profeta. Jehová, justicia nuestra. Jeremías 23:6. La palabra hebrea Jehová o Yahweh, que significa el que tiene existencia propia, se aplica aquí al Mesías, o sea, al ungido que tiene existencia propia. Este texto revela tanto su poder como su divina naturaleza. Allí hay dualidad, allí hay dos cosas interesantes. El Mesías, este texto revela tanto su poder como su divina naturaleza. ¿Era Jesús divino o fue solo un hombre? Bueno, pues lea usted Hebreos 1:8. ¿Cómo el Padre declara a Jesús? Tu trono, oh Dios, por el siglo de los siglos. Hay un lugar que tiene Cristo en el cielo, o junto a Dios. Y el credo lo dice, está sentado a la diestra de Dios Padre. Muy bien. ¿Qué dijo Jesús de su existencia antes de nacer en carne humana? Ahora, ¿qué dijo él? Bueno, orando al Padre, Jesús solicitó: ahora pues, Padre, glorifícame tú cerca de ti mismo con aquella gloria que tuve cerca de ti antes que el mundo fuese. Juan 17:5. ¿Qué es glorificarse? Bueno, hazme vencedor, hazme renombrado, hazme como fuerte, hazme honorable, glorifícame junto a ti, dice el Señor Jesús. En Isaías 9:6,
Fíjese bien, a Cristo se lo llama Padre Eterno. Juan el Bautista testificó que Cristo es antes de mí, así dijo Juan el Bautista. Aunque Jesús nació después de Juan, y lo puede usted ver en San Juan 1, 15 y 30, el apóstol Pablo afirma que Cristo es antes de todas las cosas, Colosenses 1, 17. También está la declaración del mismo Jesús que dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Juan 8:58. La expresión yo soy de Éxodo 3:14, tanto en hebreo como en español, significa que Él es el eterno, el que tiene existencia propia. Bien, no fue nacido de mujer o no fue creado, sino que tiene existencia propia. ¿Qué poder posibilitó la encarnación de Cristo? Fíjense en esto. Hubo una encarnación. Bien. Y aquí nos dice la Escritura. Hablando a la Virgen, el ángel Gabriel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y la virtud del Altísimo te hará sombra, por lo cual también lo santo que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí en esta parte, mi querido amigo, tenemos o debemos, si usted quiere, creer esto por fe. Porque hay cosas que no podemos entrar para descubrir, para comprobarlas, dado que Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, dice que lo visible, lo tangible, lo que ven nuestros ojos es precisamente para nosotros mismos, pero lo oculto le pertenece a Dios. Bueno, pues cuando estemos en el reino, que todos seremos, habrá igualdad entre nosotros. Bueno, yo pretendo estar en ese reino, el cual proclamamos en el Padre Nuestro. Pues yo le voy a preguntar: oye, ¿y cómo fue ese asunto de que, pues, si ya existía Jesús y luego se encarna en la Virgen María y nace como un bebé? Bueno, pues eso es una cosa que le pertenece a Dios. Y algunas gentes han tratado de saber y de investigar, y pues lo único que resulta es confusión, y nos traen confusión a muchos. Bien, ojalá que nosotros no nos dejemos confundir. Bien, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo obraron juntos en el acto de la encarnación. Recuérdese que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Tienen diferentes acciones, diferentes actividades, mediante la cual Cristo se hizo hombre. ¿Cómo fue esto? Bueno, pues yo se lo voy a preguntar a Jesús y a Dios cuando esté en el reino. La encarnación de Cristo de ninguna manera anuló su divinidad. ¡Qué tremendo! Él siguió siendo divino. O sea, tenía mucho que ver con el Padre Eterno. Relativo, cuando se habla de divinidad, se habla de Dios, de excelsitud, o sea, de excelso, de grandeza, de poderío. Entonces aquí lo podemos nosotros considerar que tenía las dos naturalezas, divina y humana. La Escritura sostiene, sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Bien, entonces vea usted que hay algo oculto por ahí que nosotros no podemos, bueno, al menos yo no puedo explicitar, porque esto, lo secreto, lo oculto, le pertenece al Altísimo. Bien, sin contradicción dice, grande es el misterio de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Fíjese en este detalle. Dios ha sido manifestado en carne. Y en esta parte de la Escritura, me recuerda y tome nota, lea Éxodo capítulo 20, versículos 18 y 19, cuando los israelitas
por el desierto, que estaban hablando con Moisés, le dijeron, ya no queremos que Dios nos hable porque tenemos temor por su voz y porque nos provoca temor. Su voz retumba en los cerros y pues es tremendo su voz. Yo veo que aquí dice, la grandeza es el misterio del Padre, de la piedad. Dios ha sido manifestado en carne. Bueno, pues se manifiesta en carne porque aquellos no resistían la presencia de Dios, y creo que en este caso nosotros tampoco. Bien, en Éxodo usted puede ver este asunto, en Éxodo capítulo 20, 18 y 19. Muy bien, bueno, continuamos para terminar. Cuando Cristo nació, el anuncio de los ángeles a los pastores le presentó como el Salvador. Y en Mateo 1:23 dice de Jesús, que será llamado Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y terminamos aquí diciendo, ¿por qué se encarnó Jesús? Fíjese bien en este detalle. Debía ser en todo semejante a los hermanos, o sea, nosotros los hombres, para venir a ser misericordioso y fiel pontífice, o sea, para que nosotros creyéramos que era el puente entre el hombre y Dios. Pontífice, puente entre Dios y el hombre. Entonces Él cargó con todo para traérnoslo a nosotros, en lo que es para con Dios, para expiar, para quitar los pecados y los pecados del pueblo hebreo. Hebreos y de todos nosotros. Hebreos 2:17. Mi querido amigo, para la próxima, termino con esto. ¿Cómo se refirió el Padre acerca de Jesús? Después del bautismo de Jesús se oyó una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia o contentamiento. Bien, pues esto es lo que tenemos para el día de hoy. Y para la próxima, segunda parte, ¿cómo demostró Jesús que tenía el poder de Dios, que es el Hijo de Dios, que es el Dios Hijo? Bien, pues ya supo usted que Jesús no era Dios. Lo vamos a ver esto la próxima semana, si Dios quiere, por este mismo canal, si Dios nos lo permite. Hasta la próxima, si Dios quiere.